tardes, hermano. Le damos la bienvenida. Es un gusto saludarle. Y Gracias. pues vamos a iniciar la entrevista. Hermano, quisiéramos iniciar con la pregunta de, ¿usted pensó en algún momento que iba a ser ministro? Este, no, no era una expectativa y tampoco una meta específica. Ni a partir de que Dios me permitió la- nacer de nuevo, nació en mí un deseo de servirle y agradarle en lo que estuviera a mi alcance. Y poco a poco se fueron dando eh, opciones como la del ser pastor. Hermano José, yo tengo una pregunta. ¿Usted cómo llegó al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Eh, Gracias a Dios, mis padres son evangélicos y desde bebés a mis hermanos y a mí nos llevaron al templo. Ahí pudimos, por un lado, conocer la vida cristiana evangélica, pero eh, yo no tenía la experiencia de la salvación, del perdón de pecados, del nuevo nacimiento. Hasta los 17 años, eh, yo entendí mi condición, porque los que nacemos en hogar evangélico nos sentimos no muy malos, sentimos que nuestra maldad es poca y que entonces eh, no, no necesitamos un arrepentimiento profundo de nuestros pecados. Y entonces uno pasa así su niñez, su adolescencia, ya para la juventud es cuando eh, Dios de alguna manera me muestra que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados profundamente y, y lo hice, y a partir de entonces eh, entiendo, hay un antes y un después. Antes les puedo decir que de niño y de secundario, de intermedio, mi hermano y yo éramos muy eh, eh, participantes de las actividades, participábamos de las actividades, ganábamos los concursos de la Biblia, ganamos muchos trofeos con la sociedad de niños, eran muy activos, pero no éramos cristianos. Cristo no estaba en nuestro corazón. A partir de entonces, de los 17 años, empiezo a tener una vida diferente, transformada, que yo no me imaginaba que pudiera ser este tipo de vida siendo evangélico. Y a partir de entonces la vida cristiana tuvo un significado diferente, profundo y trascendente. No sé si responde a la pregunta. Sí. Sí. Oiga, hermano, ¿podría compartirnos cómo fue su llamamiento? Digo, por otra parte también, ¿cuál fue este parteaguas a estos 17 años? Digo, también, ¿cómo fue su llamamiento? Bueno, la experiencia de salvación este, sucedió porque eh, mi hermano fue a un retiro espiritual con los muchachos de aquí de la Ciudad de México. Fueron a un retiro con los muchachos de Veracruz y él eh, llegó a ese retiro. No recuerdo las causas por las cuales yo no pude ir, quizá porque yo todavía era de los intermedios. Y
ella era de los jóvenes, y entonces él en, en ese retiro, junto con otros muchachos, fueron realmente transformados. Cuando regresaron a México no eran los mismos. Había una transformación de vida notable. Yo lo sé porque era mi hermano y lo conocía. Nos conocemos desde siempre, ¿no? Y quién mejor que yo para saber quién era él, quién era yo. Y cuando él llega, él le cuenta a mis papás todo lo que sucedió en el retiro y cómo Dios a él y a otros los transformó. Y a él, igual que los demás muchachos, pues los bautizó con su Espíritu Santo. No solamente los perdonó, los regeneró, los justificó, sino los bautizó con su Espíritu Santo en un mismo momento, en un mismo evento. ¿Sí? Y él cuenta, porque yo lo escuché de labios, él cuenta que él iba a jugar. De hecho, él en el camión iba junto a su novia, y pues iban realmente como no creyentes, ¿no? Pero Dios lo transforma. Cuando Dios lo transforma, yo digo, yo quiero eso que él tiene, yo lo quiero. Y entonces tuvieron un mes de actividades de campaña de evangelismo. Todos los muchachos se fueron al retiro. Llegando, hicieron un trabajo de evangelismo en la ciudad y se hacía en un templo. Creo que fueron en 2 o en 3 templos en diferentes semanas. Y yo iba y yo acompañaba a mi hermano. Y yo oía las predicaciones, porque eran campañas de evangelismo, eran predicaciones de salvación. Y yo salía a repartir folletos, pero yo no sabía decir nada más que entregar el folleto, porque aunque yo era evangélico no sabía qué decir. Entonces, eh, yo, digamos que en cada culto de evangelismo, que era durante toda la semana, la primera hora era de entregar folletos en la calle e invitar a las personas que entran al templo. Imagínense yo de 17 años. Y entonces yo llegaba al templo ya de regreso y yo empezaba a escuchar la predicación, bueno, junto con todos, ¿no? Y yo decía, esta predicación es para los que la persona, las 2 o las 3 personas que aceptaron entrar. Pero yo después me di cuenta que la predicación era para mí. ¿Sí? Arrepentíos, decía el predicador, abandona tu conducta pecaminosa, abandona tu maldad, entrégate a Cristo. Y pues así estuvimos durante 3 semanas y al mes el Espíritu de Dios redarguyó mi corazón y me hizo ver mi vida completa como una película, todas mis malas acciones. Ese evangélico que se sentía bueno empezó a sentirse profundamente sucio, apartado de Dios, merecedor del infierno. Y entonces el Espíritu de Dios me contristó y yo recuerdo perfectamente que fue un domingo en la noche en un templo que era muy chico donde asistíamos nosotros. Ahí el Señor me perdonó, me transformó y me bautizó con su Espíritu Santo también en el mismo día. Ahora yo entiendo que fue todo un mes en que Dios trató conmigo, pero era todos los días, todos los días, todos los días, hasta que no pude más y me entregué al Señor. Esa es mi experiencia de salvación. Y entonces, ¿cómo Dios lo llamó a ser pastor? Bien. Pasaron varios años porque como a partir de esta experiencia
yo hice el compromiso con el Señor de servirle en todo lo que estuviera al alcance. Este, pues empecé a hacerlo. De las cosas que sucedieron en mi vida, es que después de ese domingo que Dios me transformó, me perdonó, al lunes siguiente yo quería abrazar a la gente en el mercado. Mi mamá mandó al mercado y quería abrazarlos a todos. Me sentía inmensamente feliz y decirles lo que había pasado en mi vida. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo leí la Biblia, como en 2 meses me leí toda la Biblia. Empezó una sed en mí, y era diario, diario. Y cada que la leía, sentía como me alimentaba. Mi alma era alimentada, no mi intelecto, mi alma. Muchas veces terminaba llorando de leer la palabra. La palabra me impactaba. Y bueno, eh, Dios me permitió ser directivo de los jóvenes en mi congregación. 1 año, 2 años. Luego, más o menos de 2 años, Dios me permitió colaborar en la directiva de la Alianza. Pues eso pasaron como 12 años. Todavía me casé y colaboramos. Hacíamos retiros con los muchachos. Yo era parte de la directiva y organizábamos los retiros, íbamos a los congresos. Pasó todo ese tiempo y me casé. Y entonces, eh, previamente, eh, me faltó decirles que previamente, 2 años después de que Dios me perdonó y me salvó, eh, el pastor de la iglesia también me puso como instructor de niños. Y yo estuve como 4 o 5 años como instructor de niños. Y para eso tuve que capacitarme. Fui a un instituto, me capacité, gracias a Dios. Y eso me sirvió para mi trabajo con la directiva de jóvenes. Y yo cuando me casé, el pastor de presbiterio, el hermano Loreto Campos, él oró a Dios y un día me llamó con mi esposa y me dijo, he estado orando a Dios y yo eh, te quiero pedir que te incorpores al grupo de pastores. Yo todavía le dije, hermano, bueno, yo sé que la mayoría tiene un llamado directo del Señor. Y él me dijo, el Señor también habla a través de sus siervos. Entendí que ese llamado que me estaba haciendo el siervo de Dios no era un llamado de él, era un llamado del Señor. Y aunque ya estaba casado, pues a partir de entonces tuve una oportunidad de colaborar. Como ven. Hermano, muy bien. Una pregunta. Usted dijo que fue directivo de jóvenes durante muchos años. Yo, que soy pues, relativamente nuevo acá, he escuchado muchas historias muy interesantes. Esta entrevista, pues, desde luego se va a transmitir, ¿no? Iniciar medios, pero pues estamos pensando, pues, que sea dirigida también a nuestra sociedad. Y usted como directivo de esa sociedad, ¿nos podría compartir algo? Hemos escuchado cosas, bueno, muy interesantes que pasaban en manifestaciones del espíritu, no sé, cosas muy, muy grandes. ¿Nos podría compartir algo? Sí, hay varias que se quedaron grabadas en nosotros, en los directivos de ese entonces. Una vez hicimos un retiro en, en un lugar de Puebla, creo que se llama Aitec, con Y, Tec, Puebla. Allá Dios nos permitió esta actividad
pero lo hicimos un poco diferente. Bueno, Dios nos guió. A los muchachos no les dábamos talleres a todos juntos, porque se hicieron talleres. Entonces, fue, si no me recuerdo, la primera ocasión en que a los muchachos les pedimos que llenaran un cuestionario. Estos muchachos, eh, con el cuestionario, pudimos entender quiénes no tenían la experiencia de la salvación, quienes ya la tenían y quienes tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces los talleres eran para, se planificó el Congreso para que el grupo 1, que no tenía la experiencia de la salvación, escucharan temas eh, relacionados con su necesidad espiritual. Los que ya eran bautizados en agua y salvos, pero no tenían el bautismo con el Espíritu Santo, entonces a ellos se les daban unos temas relacionados con el bautismo con el Espíritu Santo. Y los que ya lo tenían, los temas iban dirigidos hacia los dones y los ministerios. Bueno, así empezó el retiro, dándoles temas a cada uno según su necesidad espiritual. No los pusimos a todos en un solo taller, en un solo grupo. Y así estuvimos el día viernes y parte del sábado. Recuerdo que el sábado, antes de la comida, estaban los talleres. Y después de la comida tuvieron como que 1 hora de trabajo en talleres. Y estaba programado como a las 7 de la noche que ya nos juntáramos todos, los 3 grupos, en un solo salón. Entonces, en el salón estaba un grupo recibiendo su enseñanza y Dios empezó a bendecir a los muchachos del salón. Empezamos a orar por ahí de las 8 de la noche. Y cuando empezamos a orar, el Señor Jesucristo bautizó con su Espíritu Santo de ese grupo, que era el grupo, uno de los 3 grupos. Y entonces empezó la oración a estar muy, muy intensa, muy edificante. Todos experimentamos la presencia del Espíritu de Dios de manera sobrenatural, los que estábamos en este grupo. Entonces vinieron los del otro taller a unirse, porque así estaba programado, y empezaron a unirse, y cuando vieron la manifestación del Espíritu de Dios, no se pudieron sustraer, sino se unieron. Y los del tercer grupo, otro grupo también llegaron, y también se empezaron a involucrar en ese tiempo de oración. Llegó un momento que nadie lo dirigía, el tiempo de oración. Y era una oración ferviente, era la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. Dios estaba ahí manifestándose. Era algo maravilloso. Nuestra alma estaba realmente fortalecida, renovada, ungida. La unción del Espíritu de Dios ahí estaba en ese retiro. Probablemente éramos cerca de 200 muchachos, jóvenes señoritas. Y la oración terminó, empezó desde las 8 de la noche más o menos, terminó a las 3 de la mañana, sin parar, no se detuvo ni un minuto, todos en la oración, era más que una actividad cultural,
era una comunión con el Espíritu de Dios. Y todos estaban siendo tocados, bendecidos, edificados, todos. De tal manera que un pastor se acercaba, sobre todo a los directivos, para ponernos a descansar, porque el desgaste físico era mucho. El Espíritu de Dios estaba ahí y yo no he tenido otra experiencia en donde hayamos empezado a orar a las 8 sin que nadie dirija, con la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, y que sea las 11 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, y queríamos seguir en la oración, pero ya los pastores dijeron, no, ya no es saludable, porque ya su físico ya está agotado. Terminamos esta hora, 12 de la mañana, a esta hora cenamos y nos fuimos a acostar todos. Era una paz, como dice la Escritura, insuperable. En los 180 muchachos, ya no hubo armadazos, ya no hubo gritos, ya no hubo quien estuviera dando lata, de que no quería dormir, de querer estar jugando. No, ninguno, nadie les dijo nada. Nadie les dijo que se portaran bien, nadie nos dijo que lo hiciéramos. El Espíritu de Dios tenía el control. Al siguiente día, era una fraternidad profunda entre nosotros. Nos amábamos todos. Teníamos el amor de Dios que nos estaba soldando. Estaba soldando nuestras vidas. Y uno de los testimonios que dijeron unos muchachos que estaban en un grupo, que a esa hora, cuando ya iban a bajar, ellos habían planeado quedarse, porque habían llevado una botella de bebida alcohólica para compartirla. Pero el Espíritu de Dios no los dejó. El Espíritu de Dios los contristó y los llevó a la reunión de oración, y no pudieron hacer todo lo que querían, porque llevaban cigarros y llevaban alcohol. Lógicamente, en muchos retiros, lamentablemente, se invita a muchachos, amigos, familiares, que no conocen el Evangelio y que pues ellos van con otra mentalidad. Pero el Espíritu de Dios ha sido tan maravilloso que ahí fue de esa manera, pero en todos los retiros el Espíritu de Dios toma el control y da gracia aún a los que llevan planes perversos. Esa es una. ¿De eso quieren preguntar algo? Eh, Paz de Dios, hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Okay. Bueno, quisiera yo preguntarle acerca de su trayectoria ministerial, más o menos, ¿en qué grupos le ha permitido el Señor servir? No sé, ya sea en portales o fuera de portales. Bien, como les decía, Dios me permitió, digamos, mi primer ministerio con los niños, instructor de niños, ¿sí? Unos 4 o 5 años. Después Dios me permitió simultáneamente ser presidente y directivo de los jóvenes de mi sociedad. Claro, una sociedad que era de 10 muchachos, o sea, una congregación pequeña. Después de eso, ya Dios me permitió trabajar con la Alianza de Jóvenes David y Jonatán a nivel como directivo. Una alianza que cuando se reúnen todos en un congreso, pues son algo así como 300 muchachos. Bueno, en esa época, ¿no? De hecho, en esa época no había secundarios intermedios. Realmente los jóvenes éramos todos, más en un presbiterio, ¿no? Fuera de portales. No había los grupos, todos éramos los jóvenes. Y ahí se congregaban desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces ahí me permitió el Señor dejar ahí. Después me permitió ser presidente de varones y presidente de matrimonios del presbiterio del centro. También Dios me permitió ahí un tiempo. De hecho, fuimos el primer grupo que Dios nos permitió hacer un retiro de matrimonio
en la ICI, un retiro de matrimonio. El primer manual de discipulado lo hicimos nosotros siendo jóvenes. Lo hicimos todavía en la computadora de las primeras personales, chica, y en una impresora de matriz de puntos. ¿No saben cuál es esa? De matriz de puntos, ¿no? Las que hacen ruido. Hay algunos bancos que las tienen. Bueno, pues cuando imprimen el comprobante de depósito, se imprime en una matriz de puntos. Son puntos que pegan, van pegando y se escriben. Bueno, ahí hicimos el primer manual de discipulado porque se hizo una campaña nacional en Nezahualcóyotl con jóvenes de todo el país, y en esta campaña el pastor general de la ICI, nuestro hermano Felipe Sánchez, pidió que se hiciera un manual de discipulado. Y ahí nosotros lo hicimos, entre varios jóvenes, nos repartimos, cada quien hizo una lección, y ahí lo escribimos en la computadora y lo imprimimos en esa impresora de matriz de. Bueno, también Dios me permitió ser en el Secretario del Centro secretario técnico y secretario del Ministerio Espiritual, y aparte de pastor titular en algunas congregaciones. Más o menos es en resumen lo que Dios me ha permitido hacer en el trabajo de la obra. Gracias, hermano. Y ahora quisiera preguntarle qué es lo que le ha dejado esta pandemia del COVID. Bueno, ¿qué es lo que el Señor le ha enseñado? Bien, pues en principio que Dios es omnipotente y puede bendecir a todas las personas en todo lugar, aunque estemos en un medio como el espiritual. Dios es omnipotente. También hemos aprendido que las herramientas que no manejábamos las podemos manejar para la predicación del Evangelio, para la enseñanza. Eh, por ejemplo, en esta época, Dios me ha permitido dar dos, dos cursos prematrimoniales para muchachos que decidieron casarse en estas épocas y que necesitaban un curso prematrimonial. Entonces, eh, por cierto, les anticipo que un curso prematrimonial mínimo debe durar 6 meses. Un curso prematrimonial de menor tiempo no les va a dar lo suficiente. Así es de que, es más, hasta sería bueno en una ciudad de jóvenes tener un curso prematrimonial para todos, independientemente de que no estén en vías de casarse, porque a veces cuando ya llegan al curso prematrimonial es porque ya tomaron decisiones que luego tendrían que replantear. Pero eso me ha permitido, o sea, los medios de comunicación sirven para instruir, sirven para predicar, sirven para organizar. Entonces, también hemos aprendido que Dios es bueno y nos guarda y está con nosotros a pesar de la pandemia, y que también hay que ser obedientes, hay que ser sabios y, y, y aplicar las medidas sanitarias, no ser no ser alguien engreído o creído de que a mí no me va a pasar porque ya no, esos son los pensamientos. Luego hay grupos evangélicos que me ha enseñado también a amar a la iglesia, a distancia y cerca. Creo que son muchas enseñanzas. Hermano, ¿nos podría decir durante todo este trayecto que usted ha tenido de su ministerio, quiénes han sido esos pastores o personas que lo han inspirado, por así decirlo, sus mentores en este caminar ministerial? Sí, eh, gracias a Dios, nuestros mentores, y no de forma muy directa, eh, han sido pastores de muchos de portales, entre ellos el hermano Timoteo Gutiérrez, que no sé si a ustedes les tocó oírlo predicar, pero él nos habló mucho cuando hablaba
del tema del Espíritu Santo. Nos hablaba mucho con la palabra y con sus experiencias. El hermano Alberto Blasco, que también es hermano también de muchos años, ya está con Cristo los dos. ¿Cómo fueron nuestros mentores? A pesar de que eran pastores de Portales, ¿sí? Fueron nuestros mentores porque en los congresos y actividades de la Alianza de Jóvenes de Cristo los invitábamos mucho. Los invitábamos y ellos iban a compartirnos predicaciones. Y cuando recuerdo que le van a orar, a él le pedimos que nos diera una serie de temas acerca de la venida de Cristo, de profecía, y lo invitamos varias ocasiones y él fue nuestro maestro en temas de ese tipo, nuestro hermano Timoteo, nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Honorato, nuestro hermano Felipe, también invitábamos frecuentemente, no locales y de la isla. Otros pastores que también Dios los usó mucho para edificarnos. El hermano también en ocasiones también lo invitamos, sobre todo cuando yo estaba con los matrimonios, con el grupo de matrimonios, también él nos acompañó como nuestros mentores. Y habrá otros que desde el punto de vista del presbiterio también lo hicieron. Un hermano que es el hermano Melquiades Vera, también ya está con Cristo. Él era del presbiterio del centro, no era tan conocido por lo tanto, pero Dios lo usó a él. Dios usó a nuestro hermano Julio Vargas Bustamante, también que está con Cristo. Nuestro hermano Hipólito Pérez, él todavía vive, también Dios lo usó. Y Dios ha usado muchos pastores para edificar. Y bueno, hermano, pues ahora pedirle si nos puede dar un consejo para los jóvenes sobre estos tiempos. ¿Qué nos compete a nosotros como jóvenes hacer estos tiempos? Bien. ¿Qué les compete? ¿Qué recomendaciones, consejos para la juventud en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultad? Bueno, en general a todos los jóvenes que eh, tengan, tengan la seguridad completa si son salvos o si no son salvos. Que no se engañen. Si no son salvos, es mejor reconocerlo ahora y buscar que sea genuina nuestra experiencia de salvación. Que seamos realmente una nueva criatura. Porque de eso depende todo lo demás. De nada serviría que le digamos a un joven que se esfuerce si no tiene acceso en el corazón. Lo va a hacer solo. Esfuérzate, sí, pero sin Cristo lo va a hacer solo y no va a poder. Le podemos decir que predique el Evangelio, pero va a predicar un Evangelio que no vive. Que cada joven tenga la seguridad de que ha nacido de nuevo, de que ha sido perdonado, de que es una nueva criatura, de que Cristo vive en su corazón, es decir, en la persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que los mueve, el Espíritu Santo el que los anima, el Espíritu Santo el que los dirige, que los redarguye, el que nos enseña. Él es el gran trabajador de todos los tiempos, el Espíritu Santo. Hoy la iglesia depende de lo que el Espíritu Santo hace y lo que le dejamos hacer. Por eso, primera recomendación, vivir, estar seguros de que han nacido de nuevo. Segundo, no dejen de pedir el bautismo con el Espíritu Santo. En casa, ahí en casa, o cuando se ven en Zoom, o cuando tienen poder de hacerlo físico, reunirse presencialmente. El bautismo con el Espíritu Santo es vital para poder servir, porque es el Espíritu Santo que da los dones.
para que sirvamos de manera excelente. No quiere decir que no podamos servir si no tenemos el bautismo. Lo podemos hacer, lo pueden hacer, háganlo, no lo dejen de hacer, pero no dejen de pedir a Dios esa manifestación sobrenatural en sus vidas. Y que se enamoren de la palabra. La palabra de Dios tiene todas las respuestas. Si la leemos como alimento y no como texto, que cuando la lean, la palabra les alimenta. Si ustedes experimenten, los muchachos, voy a leerla, pero porque satisface mi alma, me llena, me edifica. Si tenemos la salvación, si tenemos los dones, y si tenemos la palabra de Dios, todo lo demás lo vamos a poder hacer de manera sencilla y de manera contundente. Vamos a predicarle a los no creyentes y se van a convertir. Vamos a predicarle a nuestros familiares y también van a tener otra actitud. ¿Por qué? Porque tenemos lo que ellos no tienen. Que le suceda como a mí, cuando mi hermano fue salvo y yo le dije, Dios, yo quiero lo que mi hermano tiene. Que tu prima, que tu amigo diga, yo quiero lo que tiene Belén, yo quiero lo que tiene Andrea, yo quiero lo que tiene John. Eso yo lo quiero. ¿Por qué? Porque lo transpiramos, porque lo vivimos. Y si hacemos eso, estaremos realmente fortalecidos. Cuando la palabra es alimento, nos fortalece tremendamente la palabra de Dios como alimento. Y que siempre le digan al Señor, quiero servirte. Dime en qué, quiero servirte. No importa que sea algo sencillo, sirvan al Señor. Busquen la manera de servirle. En lo sencillo, en lo complicado, en lo difícil, en lo fácil, en todo. Que su vida la dediquen a servir al Señor. Porque es fácil como jóvenes, sobre todo hoy día, que tengamos distractores. Y si los distractores nos llevan, no vamos a servir al Señor. Vamos a estar subiendo y bajando. A veces le sirvo, a veces no, a veces sí, a veces no. Y no, comprométanse a servir al Señor en todo lo que les venga a la mano. Si eso hacemos, creo que los jóvenes estarán haciendo la parte básica. Y las demás son herramientas que el WhatsApp, la tecnología, las redes sociales, son herramientas que van a ser muy útiles si nuestra vida está en Cristo. Como dice Pablo, mi vida está escondida en Cristo. Escondidos en Cristo, haremos tremendas cosas en el nombre de Dios. Hermano, yo tengo una pregunta. Usted ha hablado mucho acerca de su hermano. ¿Cómo ha sido en este caminar ministerial? Me imagino que su hermano se refiere al hermano David Sánchez. Así es. ¿Cómo ha sido, porque su hermano también es pastor, cómo ha sido ese ministerio junto con su hermano? O sea, ¿cómo lo ha apoyado su hermano, porque también que es pastor, a usted como en el ministerio? Y bueno, esa relación tan bonita que nos platicaba, ¿no? Yo quiero lo que mi hermano le fue dado. ¿Cómo ha sido su hermano para usted? Pues gracias a Dios, mi hermano fue usado por el Señor para que yo tuviera la experiencia de entregarme a Cristo. Primero, él como es mi hermano mayor y como él era el presidente de los jóvenes de ese tiempo, pues él me motivó, me guió y fue un ejemplo de a seguir por parte mía. Entonces él ha sido un ejemplo de los pasos que hay que dar para caminar. Él se comprometió mucho también y, yo seguí sus pasos estando en nuestra edad de soltería.
Ya la edad de casado, nos distanciamos porque él tiene su familia, yo mi familia, y porque no servimos en el mismo presbiterio, ni en la misma iglesia. Entonces, pero ha sido mi ejemplo de un ejemplo de entrega y de servicio. Aunque no tenemos una relación desde que él es pastor y es casado tan cercana como cuando éramos hermanos, cuando éramos solteros, pues yo he visto cómo él sirve al Señor, cómo él ayuda a las personas, porque a él el Señor le ha dado el ministerio el ministerio de la asistencia social, de ayudar a las personas en necesidad, ya sea médicamente o en aspectos de aspectos sociales, de interacción de las personas. Y ahora pues él está en otro ministerio, pero el ejemplo de él me ha servido mucho y Dios quiera que tengamos hermanos que nos sirvan de ejemplo para que sigamos sus pasos. Bueno, y si no hermanos en la calle, pues los mismos hermanos de la sociedad. Hay que imitar siempre a los muchachos más comprometidos, a los más dispuestos. Hay que imitarlos a ellos y vamos a experimentar cosas maravillosas. Bueno, y nada más quería preguntar si alguien más tiene otra pregunta. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces creo que eso sería todo, hermano. Le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo para poder contestar estas preguntas y pues estoy segura que será de mucha bendición para todas las personas que vean este video. Gracias. Y pues a ustedes les agradezco también que podamos tener la oportunidad de conocernos un poco más, porque estamos en el cuerpo de Cristo para servir a Cristo.